Dios les bendiga, bienvenido a día número 10 de la Biblia en un año. Si comenzaste esta trayectoria con nosotros en el día número 1, sabes que hoy para nosotros es domingo y nos tocan 5 capítulos. Si empezaste más tarde, y vamos a suponer empezaste un martes o un jueves, está bien, siempre para ti los martes o los jueves van a ser su día de 5 capítulos, pero es importante que lea 5 capítulos por lo menos una vez a la semana para mantenernos en tiempo para terminar la Biblia en un año. Hoy nos toca Marcos capítulo 2 al 6. Marcos 2 comienza con la sanidad de un paralítico en Capernaum. Si su Biblia contiene títulos y referencias, notarás que esta es la historia que relata Mateo capítulo 9 versos 1 al 8. Si deseas, puedes comparar las dos historias y notar algunas similitudes y algunas diferencias. Por ejemplo, notarás que Mateo capítulo 9 verso 2, la segunda parte menciona la fe de ellos, pero Mateo actualmente no define quiénes son. Marcos explica que esto fue dicho por los 4 hombres quienes lo cargaban y lo bajaron por el techo para que pudiera llegar antes la presencia de Jesús. Reitero aquí que cada escritor tiene una perspectiva distinta para un propósito específico de su evangelio. Es decir, que las historias no se contradicen, simplemente se complementan uno al otro. Noten en Marcos capítulo 2, verso 2, que Jesús les predicaba la palabra. Aquí está haciendo referencia Marcos al Antiguo Testamento y veremos más referencias a esto mientras seguimos con su evangelio. El próximo segmento trata del llamamiento de Mateo. Recuerde que Mateo es actualmente llamado también Leví, tanto en el evangelio de Marcos como en el evangelio de Lucas. Marcos explica al igual que está sentado al banco de los tributos públicos, y Mateo habla de sí mismo por su nombre griego. Mateo es su nombre griego porque era más comúnmente llamado Mateo en su vida cotidiana, siendo que trabajaba para el imperio de Roma. Mas sin embargo, Marcos y después Lucas se refieren a Mateo en su llamamiento como Leví, cuál era su nombre hebreo. El próximo segmento trata acerca de una pregunta sobre el ayuno, hecho actualmente para hacer un contraste entre los discípulos de Juan el Bautista y los discípulos de Jesús. Marcos coloca aquí la enseñanza de Jesús sobre el vino nuevo y los odres nuevos, diciendo que el vino nuevo es necesario ponerlo en odres nuevos, porque si se pone vino nuevo en odres nuevos, los odres revientan y se desperdicia el vino. Esto es una referencia actual al ministerio de Juan como profeta y el ministerio de Jesús como el Mesías esperado. Eso es uno de los primeros indicadores que nos da Marcos en cuanto a las distinciones entre las enseñanzas de Jesús sobre la verdadera ley y lo que el pueblo de Dios conocía como el Antiguo Testamento, que era la ley de Moisés. Inmediatamente después, Marcos incluye la anécdota de los discípulos y las espigas de trigo para enfatizar las diferencias entre la enseñanza del día de reposo en la ley y lo que Jesús habla acerca del día de reposo. Notarán ahí una gran distinción entre lo que el pueblo entendía como ser la ley sobre el día de reposo y lo que Jesús enseña acerca del día de reposo. Es un indicador del ministerio de Jesús, de los odres nuevos versus los odres viejos, el vino nuevo versus el vino viejo. En Marcos capítulo 3 se menciona la sanidad del hombre con la mano seca en el día de reposo, siguiendo ese mismo tema del día de reposo desde el capítulo 2. Noten la introducción al final de esta historia de un grupo llamado los Herodianos. Hemos hablado de los fariseos y de los saduceos, brevemente de los escribas, no detalladamente, pero brevemente. Aquí se mencionan a los herodianos. Los herodianos, semejante a los fariseos, era un grupo religioso que deseaba la independencia de los judíos por medio de la restauración de la línea herodiana o de los Herodes. Herodes, recuerden,
No le hemos mencionado todavía, pero si conocen esto de los estudios que hemos hablado previamente, Herodes era edomita. No voy a entrar entonces en lo complejo del sistema de gobierno romano, pero sí el poder de Herodes era limitado en contraste al poder político de Pilato en Judea. Estando en Galilea, entonces vienen cerca del mar. Jesús acostumbraba a enseñar junto al mar, de modo que si el público se agolpeaba, lo agolpaba, se secaba muchísimo, lo presionaban, podía refugiarse entonces en la barca de sus discípulos. No se nos menciona específicamente aquí en qué barca. Recuerden que Jesús tiene 4 discípulos, particularmente de Galilea, al menos 4. Pedro y Andrés, quienes fueron los primeros pescadores que llamó, y también Juan y Jacobo, los hijos de Zebedeo, que también eran pescadores. Particularmente se nos hace fácil pensar que la barca en este instante sería la barca de Pedro y Andrés. La elección de los 12 viene después, y pueden notar en la lista de discípulos que Marcos menciona a Leví como Mateo. Aquí lo menciona por su nombre hebreo. También notarán que Jacobo es mencionado como hijo de Alfeo. Esto es significante porque cuando Marcos introdujo a Leví como hijo de Alfeo, y ahora en la lista de discípulos tenemos a Jacobo mencionado como hijo de Alfeo. Puede que Marcos, dado que Marcos explica explícitamente que Juan y Jacobo son hermanos, uno pudiera pensar que si Mateo y Jacobo, el hijo de Alfeo, eran hermanos, explícitamente serían mencionados también por Marcos, pero eso no es el caso, dado a que Pedro y Andrés también son hermanos, pero no son mencionados explícitamente como hermanos en esta lista de Marcos. Y también entendemos que Felipe y Bartolomé, conocido en otro lugar por su nombre Natanael, también son hermanos. O sea que hay varios hermanos entre la lista que no son explícitamente mencionados, como lo son los hijos de Zebedeo, y es probable que Mateo o Leví haya sido hermano actualmente de Jacobo, el hijo de Alfeo. Queremos entonces también en el próximo segmento conocer que se habla acerca de la blasfemia del Espíritu Santo, y Marcos nos da mejor detalle en la respuesta de Jesús ante la acusación de que echaba fuera los demonios por el poder de Belcebú. Belcebú, como definimos en el libro de Mateo, es una referencia al príncipe de los demonios, comúnmente conocido como Satanás. Jesús habla acerca de la unidad en el reino de las tinieblas en contraste a la unidad del pueblo judío en el momento en que está hablando en cuanto a la persona de Jesús. Su punto es que el reino de las tinieblas es más organizado y más unido en pensamiento y en propósito de lo que lo estaba el pueblo judío en ese momento. Hoy por hoy la iglesia debe tener esa misma unidad y mayor aún para poder entonces refutar las acechanzas del reino de las tinieblas. El capítulo termina con la consideración de quiénes son la madre y los hermanos de Jesús. De nuevo Jesús hablando y explicando que todo aquel que hace la voluntad del Padre, esa es su madre y sus hermanos. Marcos capítulo 4 comienza con la parábola del sembrador. Noten que Jesús enseña esto desde la barca, desde la orilla del mar, mencionado en el previo capítulo. Subsecuentemente, Marcos también trae la explicación de la parábola a sus discípulos cuando están a solas. Luego hay una consideración de otra parábola de la luz y el candelero, que ninguno enciende una luz para meterlo debajo de un almud, sino que lo enciende para ponerlo entonces en un candelero para que ilumine todo, hablando acerca del ministerio de Jesús y de los discípulos en el mundo como la luz del mundo. Trae 2 parábolas más, una del crecimiento de la semilla cuando es sembrada y el otro de la semilla de mostaza, y después Marcos hace una mención breve sobre el uso que hace Jesús de las parábolas en sus enseñanzas. Muchas de estas enseñanzas van a ser parecidas porque ya hemos cubierto
algunas de ellas en el Evangelio de Mateo, pero resista la tentación de brincar por encima de estas. Lea cada una como debes leerla, porque cada cual puede traer algún detalle que se le ha pasado en el otro, en otra lectura, o que simplemente no se fijó. Jesús entonces calma la tempestad. Vemos aquí que Marcos incluye esta historia luego de haberle explicado luego de haber explicado la historia de la explicación de la parábola del sembrador y su explicación. Regresa a los eventos del día de la enseñanza cerca del mar. Mientras Mateo lleva una línea más lógica, entonces hablando el suceso de eventos, y entonces entra en la explicación de la parábola. Marcos dice la parábola, inmediatamente incluye la explicación y brinca para atrás a los eventos que sucedieron entre medio. Mientras que Mateo 13 nos dice que muchos creyeron en la noche que Jesús calmó la tempestad, que él era el Hijo de Dios. Marcos nos dice que se preguntaban entre sí acerca de Jesús, o sea que tenía una perspectiva distinta. Marcos capítulo 5 incluye 3 historias bastante conocidas. Primeramente, la historia del endemoniado gadareno, notando aquí que en esta ocasión Marcos solamente enfoca en la historia de uno de estos hombres, mientras que Mateo mencionaba que habían 2 endemoniados en Gádara. Recuerde que el hecho de que Marcos utiliza un solo hombre y Mateo utiliza 2 no significa que los 2 están en contraste uno con el otro, que uno es incorrecto. Cada uno tiene su propia perspectiva y su propio propósito particular en anotar los detalles que menciona en su respectivo evangelio. Segundo, vemos un enlace entre las historias de Jairo, la hija de Jairo actualmente que está enferma, pero Jairo quien viene a donde Jesús para pedir su ayuda, y la mujer del flujo de sangre. Luego de regresar, sucede luego de regresar otra vez a la otra ribera del mar. Notamos aquí el contraste es Jairo es un representante de la ley, siendo un principal de la sinagoga, mientras que la mujer del flujo de sangre es representante de la gracia, porque según la ley, la mujer una mujer en las condiciones que estaba esta mujer con un flujo de sangre no podía estar en público. No hemos cubierto la ley porque no hemos hablado acerca del Antiguo Testamento, pero cuando entramos en lo que es la ley, específicamente la ley de Moisés, en cuanto a la condición particular de esta mujer, no era lícito que esta mujer estuviera fuera entre la multitud. Vemos entonces que Marcos utiliza estos 2 sucesos para explicar sutilmente las diferencias entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Vemos que actualmente, mientras Jesús está prestando atención a la necesidad de Jairo, quien es el principal de la sinagoga, es interrumpido el proceso por la situación de la mujer con el flujo de sangre que toca el manto de Jesús y es sanada. Vemos aquí que esta mujer, quien verdaderamente no merecía la atención del Mesías, según la ley, recibió su milagro primero y recibió una sanidad completa y la salvación en ese día, habiendo interrumpido el proceso de la sanidad de la hija de Jairo. No obstante, Jesús termina entonces su jornada, llega hacia la casa de Jairo, y sabemos en la historia, cuando vas a leer, notarás que cuando van aún de camino, le envían mensaje o palabra a Jairo que no molestara más al maestro, que ya su hija había fallecido. Mas sin embargo, Jesús llega donde está la hija de Jairo, echa fuera a todos los que están allí, se queda a solas con él y con la niña y su madre, y dice que expresa unas palabras en arameo. Recuerden, ahora tenemos hebreo, tenemos griego, y en este instante Jesús habla arameo. En el arameo dice talita kumi, que traducido van a leer, dice niña, a ti te digo, levántate. ¿Por qué Jesús utiliza esta palabra talita kumi en arameo en vez de simplemente expresar unas palabras en hebreo o griego, cuáles eran más comunes? Lo expresa precisamente porque
Jairo es un principal de la sinagoga. Siendo principal de la sinagoga, hubiese vestido de un manto particular conocido como el manto de oración, que era llamado el talit. El talit en hebreo actualmente entonces era el manto de oración, cual mantenía a su borde los 613 nudos que representaban las leyes de la ley de Moisés. Jesús le está haciendo una sutil referencia al talit, diciendo talit dakumi, expresando en ese instante que mediante la oración y la plegaria de Jairo, Jesús tuvo misericordia de su hija y la levanta. El capítulo 6 menciona a Jesús en su tierra de Nazaret. Noten bien que Marcos aquí hace referencia a Jesús como carpintero, mientras que Mateo hizo referencia a Jesús como hijo de carpintero en Nazaret. Lo importante es que es conocido por la gente de Nazaret, y por haber sido un conocido de la ciudad, muchos en Nazaret no creyeron en él, y Jesús tiene un ministerio limitado entre su propia gente porque había una gran falta de fe. Leemos acerca de la misión de los 12, donde Jesús encomienda a sus discípulos a ir a predicar y ministrar, a sanar enfermos y echar fuera demonios. Jesús le da unas instrucciones bien particular en cuanto a cómo habían de manejar su ministerio entre las diversas ciudades. Marcos entonces de esa historia pasa a la historia de la muerte de Juan el Bautista, diciendo que Herodes escuchó hablar de Jesús y pensó que Jesús era el Cristo, Juan resucitado. Vale la pena notar aquí que este Herodes es Herodes Antipas y no Herodes el Grande de la historia navideña. La Biblia menciona actualmente a 5 Herodes distintos mencionados en las Escrituras, y vemos aquí que este es el tercero de 4 mencionados entre los evangelios. Luego entra en la alimentación de los 5,000 y la historia de Jesús andando sobre el mar. Estas dos historias son bien parecidas al relato del Evangelio de Mateo al respecto. Jesús anda sobre el mar. Pueden notar particularmente que Marcos dice que Jesús despidió a la multitud y se fue a orar solo. Luego de haber despedido la multitud, se fue a orar solo, y estando solo y orando, dice Marcos que los vio, o sea, que vio a sus discípulos luchando contra el viento en el mar, y entonces decidió acercarse a donde estaban ellos. Pueden interpretar eso de distintas maneras, pero me está interesante que estando Jesús en oración, ve a sus discípulos pasando gran dificultad en cruzar el mar. Vemos entonces cuando Jesús calma los vientos, llegan a la región de Genesaret. En la mañana siguiente, los ciudadanos de Genesaret conocen a Jesús y traen hacia él todos sus enfermos para que sean sanos, y dice que hay una gran multitud donde Jesús hace muchísimos milagros. Esos son los 5 capítulos en el día de hoy. Espero que le ayude un poco en su entendimiento acerca de la historia del Evangelio de Marcos, y seguimos con esto la Biblia en un año. Nos veremos por estas mismas partes mañana.